Anteriormente, lo que eran las vías aéreas, ¿verdad? Vías aéreas altas, vías aéreas bajas. Ahora vamos a mirar lo que son los pulmones, los órganos encargados del intercambio gaseoso, ¿cierto? El intercambio gaseoso que se conoce con el nombre de hematosis. Ese intercambio se lleva a cabo aquí a nivel de los pulmones. Los pulmones son, como usted puede ver aquí, como pueden palpar o ya lo han podido palpar, son esponjosos, ¿cierto? En cuanto al tamaño, relativamente el pulmón derecho es un poquito más voluminoso que el pulmón izquierdo, por la relación que tiene con los órganos que se encuentran debajo de ellos. El pulmón derecho se encuentra o se ubica generalmente un poquito más por encima que el pulmón izquierdo, ¿cierto? Por la presencia del hígado acá, le da como cierto apoyo o cierto soporte. En términos generales, ¿cierto? Los pulmones presentan tres caras. Una cara externa, que se puede denominar como cara externocostal, una cara aquí medial, que se puede llamar también mediastínica, y una cara inferior, que se puede llamar cara basal o cara diafragmática. Cara basal o cara diafragmática. Al tener tres caras, pues también va a presentar entonces tres bordes. En este caso, el borde anterior del pulmón es agudo, es delgado. En la parte inferior encontramos lo que sería el borde inferior, todo este contorno que tenemos aquí. Y en la parte posterior, el borde ¿qué? Posterior, que es como, es romo, es más redondeado, no se observa muy bien el límite. Eso aplica tanto para el pulmón derecho como para el pulmón izquierdo. Tenemos el borde anterior, el borde inferior y acá el borde posterior. Ellos van a estar cubiertos por una membrana, ¿cierto?, de tejido conectivo, que es la que recibe el nombre de la pleura. Pleura. En este caso, la pleura que tenemos aquí sería la pleura visceral, que es la que está adherida al órgano como tal, y la otra sería la pleura parietal, que es la que queda adherida a la pared interna de la caja torácica. Entonces, entre la pleura parietal y la pleura visceral va a quedar un espacio. Va a quedar un espacio, ese espacio se llama espacio ¿qué? Intrapleural, ¿cierto? Y en ese espacio vamos a encontrar nosotros la presencia de un líquido, de un fluido que facilita el movimiento de los pulmones al interior de la caja torácica, limitando también la fricción, y de paso también contribuye a facilitar los movimientos inspiratorios, que son los que van a permitir la expansión del pulmón. ¿Por qué facilita los movimientos inspiratorios? Porque en ese espacio intrapleural la presión que encontramos allí va a ser menor que la presión que está a nivel atmosférico, o sea, es menor que la presión atmosférica. Entonces, al empezar a expandirse la caja torácica, esa menor presión en ese espacio facilita la entrada del aire. Facilita la entrada del aire. Bueno, los pulmones, como son unos órganos esponjosos y que se encuentran ubicados junto con otros órganos a nivel del tórax, ellos van a experimentar el contacto con estos órganos y van a presentar unas impresiones, ¿cierto? Unas marcas. En este caso, por la parte de la cara externa o externocostal, vamos a encontrar las impresiones, ¿cómo se llaman? Impresiones costales, ¿cierto? Estas impresiones costales son más que todo producidas o demarcadas por la presión que se produce de la parte externa sobre los músculos intercostales, ¿cierto? Que cuando la persona muere, o hablando del cadáver, esa presión hace ceder los músculos intercostales y empiezan a marcar esta zona de aquí, más que las propias costillas como tal, ¿cierto? Entonces es la impresión que vamos a ver acá. Observamos en donde, en la cara externocostal. En la parte inferior, la misma cara basal o diafragmática, ¿cierto?, va a tener la impresión que se denomina también impresión diafragmática. O sea, toda esta porción de aquí, la impresión diafragmática. Ya en lo que corresponde a la cara mediastínica, pues vamos a encontrar
otra serie de impresiones, porque recuerden que entre los dos pulmones pues está el espacio mediastínico y ahí vamos a encontrar estructuras como el esófago, como la tráquea, como las arterias, como las venas, como el corazón. Entonces, en este caso, este pulmón es derecho. Este pulmón es derecho, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos nosotros, en esta parte de aquí, una impresión. Es la impresión para la arteria subclavia. Impresión para la arteria subclavia. En este caso, aquí encontramos, está adherida aquí esta vena. ¿Cierto? ¿Esta vena cuál es? La vena cava superior. ¿Cierto? Entonces, esta impresión que tenemos aquí es la impresión para la vena cava superior. Pero fíjense que a la vena cava superior está llegando esta vena aquí. Esta es la vena brachiocefálica. Si yo la retiro, entonces ahí me queda la impresión para la vena brachiocefálica. Impresión para la arteria subclavia, impresión para la vena brachiocefálica. Y debajo, entonces vamos a encontrar nosotros lo que sería la impresión para la primera costilla. Impresión para la primera costilla. En esta zona de aquí, por donde viene el esófago, aquí encontramos nosotros lo que sería la impresión esofágica. Esta que está aquí en la parte posterior. Impresión esofágica. Por delante de ella, aquí, sería lo que es la impresión para la vena ácigos mayor. Impresión para la vena ácigos mayor. ¿Sí recuerdan? Si la vieron allá en el cadáver, la vena ácigo ubicada en esta posición. Y aquí está lo que es el callado de la vena ácigo mayor. Aquí hay una ligera impresión que también se le llama impresión cardíaca, ¿cierto? Pero en el pulmón derecho está menos marcada que en el pulmón izquierdo. Y por tal razón, aquí en la parte inferior también se observa una pequeña impresión que es para la vena cava inferior. Impresión para la vena cava inferior, y miren que aquí se ve la impresión cardíaca. ¿Ya? Impresión cardíaca. A nivel del ilio, ¿cierto? Toda esta zona aquí se llama ¿cómo? Ilio pulmonar. Aquí en la parte inferior, aquí se desprende un ligamento que aquí ya no está presente, que se llama ligamento pulmonar, ¿cierto? Ayuda a fijar esta parte del pulmón. Pero en el ilio nosotros encontramos la presencia de lo que son bronquios, arterias y venas. El bronquio se identifica fácilmente. Miren aquí donde está, ¿lo ven? Porque se ve el cartílago. O sea que todo esto que está aquí es bronquio, ¿qué? Bronquio pulmonar derecho o bronquio primario derecho. Se le puede llamar primario. La tráquea se va a dividir en dos. Esa división se llama bronquios primarios o bronquios pulmonares. Después viene la subdivisión de ellos, que serían los bronquios secundarios o lobulares, son los que van para los lóbulos. Y después viene la siguiente división, que son los terciarios o segmentarios. Y ya después viene lo que es el árbol bronquial. Bueno, entonces este es el bronquio. Aquí, un poco delante de él, vamos a encontrar lo que es la arteria. Mira aquí donde está. ¿Ya ven? Arteria. ¿Arteria qué? Pulmonar derecha. Y más inferior, mírala aquí, encontramos las venas pulmonares. Aquí está, bueno, las venas pulmonares. Que saben, recuerden que son dos venas pulmonares, una arteria pulmonar y un bronquio, aunque ahí se ve dos porque ya empieza la subdivisión. Vena pulmonar derecha. No, voy a poner vena pulmonar o vena del pulmón derecho. Listo, bueno, en términos generales, como el pulmón tiene una forma algo piramidal, en la parte superior, esto se llama ¿cómo? Ápice. Ápice del pulmón. Funcionalmente, el pulmón presenta unas divisiones, que son lo que se llaman segmentos broncopulmonares. Esos segmentos broncopulmonares van a presentar un bronquio, ¿cierto? Con sus respectivos vasos sanguíneos, o sea que son segmentos funcionales
que se pueden extirpar, ¿tá? Realizar la neumonectomía, que puede ser parcial o puede ser total, puede ser solamente de un segmento, puede ser de un lóbulo completo o puede ser de todo el pulmón, gracias a esa segmentación funcional que tiene. Entonces, en el caso del pulmón derecho, que es este que tenemos aquí, el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, ¿cierto? Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, que van a estar separados o divididos por estas 2 cisuras que están aquí. Esta que se llama cisura oblicua y esta que se llama cisura horizontal. En cuanto a los segmentos, el lóbulo superior presenta 3 segmentos broncopulmonares, el lóbulo medio presenta 2 segmentos broncopulmonares y el lóbulo inferior presenta 5 segmentos broncopulmonares. Eso da un total de ¿cuánto? De 10 segmentos broncopulmonares en el pulmón derecho. Vamos a quitar esto aquí. El primer segmento broncopulmonar, retirar esto de aquí, es la impresión a la arteria subclavia, impresión a la vena brachiocefálica, impresión de la primera costilla, impresión esofágica, impresión a la vena ácigos. Esta es la impresión de la vena cava inferior, impresión para la vena cava superior, el bronquio pulmonar, la arteria pulmonar y vena pulmonar aquí. Puede ser esta o puede ser la otra acá. Bueno, en el caso de los segmentos, ¿cierto? Aquí tiene unos cortes para más o menos identificar esos segmentos. Este segmento que está aquí sabemos que se llama segmento broncopulmonar apical del lóbulo superior del pulmón derecho. Segmento broncopulmonar apical del lóbulo superior del pulmón derecho. Este que tenemos acá se llama, este corte, no lo tomen en cuenta, eso fue que se dañó ahí. Aquí tenemos el segmento broncopulmonar anterior del lóbulo superior del pulmón derecho. Aquí tenemos el segmento broncopulmonar posterior del lóbulo superior del pulmón derecho. Y son los 3 del lóbulo superior. ¿Cómo se llaman los del lóbulo medio? Se llama segmento broncopulmonar medial del lóbulo medio del pulmón derecho. Este es el segmento broncopulmonar lateral del lóbulo medio del pulmón derecho. Y llegamos entonces al lóbulo inferior, este que está aquí. Y nos encontramos con este segmento que está aquí, que se llama segmento broncopulmonar superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Ya? Segmento broncopulmonar superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Los 4 restantes hay que anteponerle basal, porque se encuentran en la parte basal o en la parte inferior. Y aquí tenemos uno anterior, uno lateral, uno posterior y este que está acá, que es el medial. Entonces, ¿cómo se llama? Este que dijimos que es el anterior se llama segmento broncopulmonar basal anterior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Este que está aquí sería el segmento broncopulmonar basal lateral del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y este que está acá sería el segmento broncopulmonar basal posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y nos queda este último aquí. Bueno, aquí está un poco, no se aprecia muy bien porque este pulmón estaba enfermo, pero es esta porción de aquí. Sería el segmento broncopulmonar basal medial del lóbulo inferior del pulmón derecho. Entonces, basal anterior, basal lateral, basal posterior y basal medial. Medial porque va hacia el medio, ¿cierto? Hacia la línea media. Basal medial, basal anterior, basal lateral, basal posterior, superior, todos esos del lóbulo inferior. El medial, el lateral del lóbulo medio. El anterior, el posterior y el apical. ¿Cierto? Apical, este se llama apical y este se llama superior. Ya sabemos que apical es del lóbulo superior y sabemos que el superior es del lóbulo inferior. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces retiramos esto de aquí. Nos vamos al izquierdo. ¿Aquí? Habla muy bajito, no le oigo. Ya lo sacamos aquí, bueno.
En el pulmón izquierdo, ¿cierto? Pues casi todo es igual que en el derecho, ¿cierto? El borde anterior, el borde inferior, borde posterior, cara esternocostal, cara inferior basalo-diafragmática y la cara mediastínica. ¿Dónde estaría la variación? Bueno, la variación empieza en que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, separados por una cisura que sería la cisura oblicua. Ya no aparece la cisura horizontal. Y en cuanto a los segmentos, vamos a encontrar que aquí solamente hay, o solamente se resaltan ¿cuántos? 8 segmentos broncopulmonares, pero vamos a dejarlo ahora para el final. En esta parte de aquí, fíjense que el pulmón izquierdo se ve fácilmente identificable lo que es la impresión de la aorta, ¿cierto? Aquí tenemos la impresión o el segmento que corresponde a la aorta ascendente, aquí lo del callado de la aorta, aquí lo de la aorta descendente y acá la impresión de la aorta torácica, ¿cierto? Ascendente, el callado, descendente, que es esta porción pequeña aquí, y la aorta torácica. Hay una impresión bien marcada, bien definida, que es esta aquí, que es la impresión cardíaca. En el izquierdo, además de eso también, vamos a ver si se ve mejor por acá, aquí tenemos una incisura o escotadura cardíaca, que no se observa, no se aprecia acá en el derecho, solamente aquí en el izquierdo. Aquí. ¿Sí ves? Que es como una escotadura. ¿Ves? Escotadura cardíaca. ¿Con relación a la qué? A la impresión cardíaca. ¿Cómo preguntarían esas cotaduras? No, eso para preguntarlo así es como complicado. Tiene que ser un pulmón que esté bien completo para de pronto uno con tiza o algo así, simplemente rayar ahí y decir que es el nombre, como por ejemplo aquí. Ya ustedes ven que esto está como sucio de tiza. Estaban preguntando la cara diafragmática o la impresión diafragmática. Bueno, en este caso acá del pulmón izquierdo nos encontramos que el bronquio, mira dónde está. Mira dónde está el bronquio. El bronquio siempre lo van a identificar fácilmente por la estructura cartilaginosa que tiene. Este es el bronquio. Esto que tenemos aquí arriba es la arteria. Está aquí, aunque aquí ya se dividió. Pueden que llegue una sola, pero ella inmediatamente se empieza a dividir. Esta quedaría en el lóbulo superior y esta rama de aquí, mire que va para el lóbulo inferior. Aquí se ve clarito, pero es una sola. Arteria pulmonar izquierda. Y aquí en la parte inferior nos vamos a encontrar con esto que está aquí, esta vena que está muy abajo, y esta otra que tenemos acá. Vamos a ver un momentito aquí. Esta es la otra vena. Este pulmón están todos enfermos. Este tejido está todo, está duro aquí, pero esta es la otra vena. Recuerden que aquí en el izquierdo la arteria está un poco por encima del bronquio y las venas se encuentran en la parte inferior. Mira, aquí se ve ya los bronquiolos, esto que se ve acá, acompañado de sus respectivos vasos sanguíneos, que son estos que se ven más delgaditos. Bueno, en cuanto a los segmentos, vamos a sacar todo de aquí. Aorta ascendente, el callado de la aorta, aorta descendente, aorta torácica, arteria, bronquio, vena, impresión cardíaca. Bueno, ¿cuáles son los segmentos aquí? Bueno, aquí tenemos un segmento, este que está aquí. Fíjense que la textura o la consistencia, fíjense, este pulmón tiene unas cavernas, ¿bien? Unos espacios mucho más grandes que de lo normal. ¿Sí? Quizá producto de una tuberculosis o algún otro tipo de patología. Mire que prácticamente el tejido del pulmón se ha perdido. Mira, ¿sí ves? Que no se ve como una esponja, se ve todo abierto ahí y por eso se ve así todo colapsado. Entonces, este segmento que está aquí es el segmento broncopulmonar anterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo.
Y este que tenemos aquí es el segmento ápico posterior, ¿cierto? Porque aquí se fusiona en uno solo, segmento broncopulmonar ápico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Tenemos este segmento que es el segmento lingular superior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, y aquí tenemos el segmento broncopulmonar lingual inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Este sí se llama igual, ya, segmento broncopulmonar superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Lo único que varía es que aquí es del pulmón izquierdo, acá era del derecho. Lo mismo que este, lo mismo que este y lo mismo que este. Estos son basales, posterior, lateral y anterior. Entonces, segmento broncopulmonar basal posterior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Este que está aquí, segmento broncopulmonar basal lateral del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y este es el segmento broncopulmonar basal inferior, basal anterior del pulmón izquierdo, del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 2 menos que acá. Listo. Eso es el examen Sí, del más 10 altas y corazón. pero el corazón sería como una pregunta. ¿No? Pero pues corazón.